buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar con la persona que tengo a mi lado. Antes de nada, bienvenidos a Fabuloso Madrid 2018. Hace un año que habíamos celebrado nuestro anterior evento y comenzamos Fabuloso Madrid 2018. Y comenzamos con... Pablo Fernández Burgueño. Pablo Fernández Burgueño. Efectivamente, soy abogado, estoy especializado en nuevas tecnologías, en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, protección de datos, propiedad intelectual. Y por tanto soy una de las personas que ayudan a los bloggers, a los tuiteros, a los eagers a hacer cosas en internet de forma legal. Importante, es importante porque parece que no, pero hay ciertas cosas que mucha gente acostumbra a hacer sin saber que está rozando la legalidad o directamente dentro de la ilegalidad. Bueno, el tema es importantísimo. El tema es importantísimo porque tenemos incluso fechas limitadas para ponerlo en marcha. Claro, efectivamente. A ver, de hecho, todas las personas que estamos en Internet, que publicamos de forma profesional en Twitter o en nuestros blogs, por ejemplo, estamos ya obligados a cumplir determinado tipo de normas, como protección de datos, propiedad intelectual. No podemos publicar en nuestra cuenta en Twitter, por ejemplo, fotografías que encontramos en Internet simplemente porque son bonitas, sino que tenemos que tener ciertos derechos para poder hacer esas publicaciones. Y esta fecha a la que estabas haciendo alusión hace un momento es el 25 de mayo de este año, de 2018. No queda nada. No queda nada, quedan meros días, bueno, meras semanas hoy. Y lo que nos indica esta fecha, o lo que nos vamos a encontrar, mejor dicho, en esta fecha, es que va a ser ya de directa aplicación un reglamento europeo, que ya está en vigor, que obliga a cumplir estas normas que te estoy comentando de protección de datos, y si no se cumplen, pues por ejemplo un autónomo podría ser multado con hasta 20 millones de euros. Así que un autónomo puede ser un influencer, o puede ser un eager, o un youtuber, o una persona que publica en Twitter. Sí. Así que es conveniente conocerlas. Si os está entrando el sudor frío como a mí, vamos a escucharle y aprender mucho con Pablo. Pues muchas gracias. Nos vemos enseguida. Ahora nos vemos. Ya sabéis, Pablo nos va a hablar de lo último en ley de protección de datos y tan fundamental como importante. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por haber venido. La verdad es que prácticamente llenamos la sala. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través del streaming o bien directo o en diferido. Espero que también para vosotros la charla que voy a dar, que va a ser muy breve en realidad, o sea de la mayor utilidad. Lo que vamos a ver es cómo cumplir en caso de que tengamos un blog o tengamos incluso una cuenta en Twitter o en alguna otra red social, cómo cumplir la nueva normativa de protección de datos. Este Reglamento General de Protección de Datos que parte desde Europa y que va a ser aplicable a todos los autónomos, a las empresas, administraciones públicas y también a los influencers que estén publicando de vez en cuando, no de forma constante, no es necesario, a través de sus blogs, a través de sus cuentas, a lo mejor en Instagram, o que sean eagers, en este caso, en este último caso. Lo vamos a ver a través de esta pequeña presentación y, en concreto, a través de estos 6 puntos. Vamos a analizar dónde encaja el Reglamento General de Protección de Datos, también llamado GDPR por sus siglas en inglés, en relación también con otras normas que prácticamente entran en vigor al mismo tiempo. En realidad, el Reglamento General de Protección de Datos ya entró en vigor en el año 2016. Lo que se nos ha dado son 2 años de plazo para cumplir, para que lleguemos todos al 25 de mayo de este año de 2018 con todo ya cumplido. Vamos a ver qué es un dato personal en relación con lo que hace un blogger. Analizaremos un poco cuáles son estos pasos del análisis, evaluación de impacto, adecuación de protección de datos y qué es la figura del delegado de protección de datos o DPO. Seguiremos por las consecuencias en caso de que un blogger, por ejemplo, sufra un ataque que podría ser, por ejemplo, la intrusión dentro de su panel de administración con la sustracción de los correos electrónicos de las personas que han publicado comentarios o de las personas que incluso están intentando ponerse en contacto con el blogger o con la empresa a través del formulario de contacto. Veremos cuáles son las sanciones en caso de que suframos este tipo de ataque o intrusión, cuáles son las indemnizaciones que tenemos que pagar a los afectados, las sanciones en forma de multa se pagan al Estado, las indemnizaciones se pagan a los afectados y, por último, repercusión mediática. Y nos quedaremos diciendo, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? También los vamos a ver, lo único que los vamos a ver a través de estos diferentes puntos.
Veréis que en las diferentes diapositivas voy poniendo una serie de preguntas sobre las que a lo mejor entro al trapo y os doy la respuesta directamente, o a lo mejor si no lo hago, a vosotros os interesa preguntar al final, o a lo mejor ponerlo como comentario a los que nos seguís en streaming, o enviarnos vuestras consultas para que las podamos tratar a lo mejor en diferentes sesiones grabadas, en streaming o en diferido. Lo primero, encontramos aquí una serie de normas, ¿verdad? Reglamento General de Protección de Datos, NIS, Directiva de Secretos Comerciales. Hay varias. Lo que nos interesa a nosotros es la primera, es el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué se crea esta ley? Si ya teníamos esta norma, si ya teníamos la Ley Orgánica de Protección de Datos, la llamada LOPD, que yo creo que todo el mundo más o menos la conocemos por un motivo o por otro. Bueno, se crea porque desde Europa se han dado cuenta de que los delincuentes, los ciberdelincuentes, ya no entran en las empresas o en los despachos de los autónomos con un ariete rompiendo la puerta o rompiendo cristales para robar lo que hay. Ahora lo que hacen es entrar a través de dispositivos móviles, a través de ordenadores, de elementos dentro de los cuales se pueden llegar a almacenar datos. Por ejemplo, a través de la propia impresora se podría llegar a acceder a los servidores de una empresa para extraer de ellos toda la información o la información de los documentos que se han impreso o que se han escaneado en la misma. Bueno, pues este tipo de inquietud desde Europa se ha intentado poner de relieve a través de una nueva norma, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que lo que viene a decir es, abogados, no sois suficientes para el cumplimiento de esta normativa. Ingenieros informáticos especializados en ciberseguridad, vosotros entrad, porque sois los que tenéis que analizar el riesgo para implementar o por lo menos indicar cuáles son las medidas que se deben implementar para mitigar el riesgo. El riesgo siempre va a existir, por eso en la propia norma se habla de mitigar, es decir, de bajar un poquito el grado de riesgo que las empresas, autónomos o incluso influencers que actúen a través de blogs o redes sociales tienen en relación con estos ataques. Bueno, entonces, el Reglamento General de Protección de Datos nos interesa, la directiva NIS, bueno, en caso de que seamos, pues, por ejemplo, infraestructuras críticas del Estado. Luego, secretos comerciales, actúa a través de esta norma una serie de disposiciones que dicen que si tu empresa guarda datos que no sean personales, pero los quieres mantener en secreto, pon las mejores medidas. No tengas el servidor abierto para que todo el mundo pueda entrar. Si te los quitan, si te los sustraen, luego no te quejes. Así que pon las medidas adecuadas. ¿Vale? Así que, protección de datos. Bien, ¿qué es un dato personal? Fijaos, en esta sala en la que estamos ahora mismo, probablemente yo sea... No, probablemente no, o sea, soy el único que voy con chaqueta, corbata. Es raro en mí que me veáis de esta forma. Y llevo un pin de la Comunidad Autónoma de Madrid. Este pin me lo dieron cuando, bueno, pues quedé, me parece que fue cuarto en un salto de altura, cuando hacía atletismo y demás. Si ahora mismo los que estamos aquí nos desperdigamos por el edificio, pues uno de vosotros puede decir, oye, ¿dónde está el chico este que llevaba el pin de lo del salto de altura? Entonces, probablemente, o prácticamente de forma casi segura, la gente que hay aquí en SiteGround es muy probable que digan, sí, hombre, Pablo, el que acaba de hablar de protección de datos. Con lo cual, pin, salto de altura, que son palabras genéricas, nos permiten identificar a una sola persona. Así que un dato personal no solamente es el nombre y apellidos de alguien, sino cualquier información concerniente a una persona física que lo haga identificable o fácilmente identificable. En este caso es la palabra PIN. Igual puede ser el número de usuario, la dirección IP de una persona que acceda a nuestra página o, por ejemplo, el correo electrónico. Así que los correos electrónicos por defecto son datos personales y hay que protegerlos. ¿Estoy obligado a cumplir esta norma? Sí, pero os explico por qué. La norma, el Reglamento General de Protección de Datos, aplica a toda Europa de la siguiente forma. Dice, influencers, comunidades de vecinos, autónomos, empresas de cualquier grado, administración pública, españolas, europeas y todas las que estéis fuera de la Unión Europea, que enviéis o destinéis vuestros servicios hacia Europa o extraigáis datos desde Europa, estáis obligadas a cumplir la norma, todos. Así que los bloggers, pues también. ¿En qué grado? Lo vamos a ir viendo. Vamos a continuar. Bien, lo primero que tiene que hacer un blogger, una persona que tenga un blog o que tenga una página, pues, por ejemplo, en un hosting propio o en un hosting ajeno, es indiferente, lo primero que tiene que hacer es un análisis. Tiene que analizar si está expuesto al riesgo o no. Es decir, la gente con malas intenciones, los ciberdelincuentes, ¿van a tener algún tipo de incentivo a la hora de querer atacarme? Por ejemplo, ¿guardo los números de tarjeta de crédito de las personas que compran en mi comercio electrónico? ¿O tengo los datos no solamente de las personas físicas que
que acuden a mí, sino también datos especialmente relevantes, como pueden ser, pues, por ejemplo, datos de salud o el hecho de que quiera comprar flores para no sé quién. Bueno, pues si tengo toda esa información, depende del grado de ese tipo de datos, a lo mejor tengo que implementar mejores o peores medidas. Así que la primera de las funciones de una persona que quiera adaptarse es analizar los propios datos que tiene, los que quiere tener, o analizar también el tipo de gente que va a acceder a ese tipo de datos, el tipo de tratamiento que vamos a realizar con los mismos, dónde tenemos los datos personales, en España, fuera de España, dónde. Una vez tengamos todo eso, ponemos en una lista los riesgos a los que están sometidos y, en relación con esta lista, las mejores medidas de seguridad, según el estado de la técnica de los ciberataques, que tengo que implementar. No quiere decir esto que hay que tener el mejor antivirus. Lo que quiere decir, o la mejor solución endpoint, que es como se llama ahora, lo que hay que hacer es implementar la solución adecuada para el tipo de riesgo al que mi empresa o mi blog o mi persona, si soy simplemente un bloguero normal, está sometida de forma constante. Bueno, la evaluación. Hay determinadas empresas o autónomos que tienen que realizar una evaluación de impacto. Esto lo que significa es ponerse en la piel de la persona cuyos datos vamos a tratar para decir, el tratamiento que yo voy a hacer, cómo le afecta a sus datos personales y, por ejemplo, a su intimidad, a su privacidad, a los derechos de la humanidad. Por ejemplo, hay una empresa que va a poner pulseras de seguimiento y de rastreo a todos sus empleados para ver dónde están en cada momento dentro de la propia empresa. ¿Qué pasaría si estos datos los extraigo no solamente cuando están en la empresa, sino también cuando están en casa y los publico en Twitter y además publico su geolocalización en redes sociales y hago un análisis de personalidad? ¿Cómo va a afectar todo esto a la dignidad humana? Bueno, pues este tipo de información se evalúa y, en caso de que tengamos dudas sobre si el tratamiento que vamos a hacer es legal o no, preguntamos a la Agencia Española de Protección de Datos, cuya página web es www.agpd.es. Es importante saber cuál es la web porque tienen un servicio de asistencia y ayuda gratuita a todos los responsables de ficheros, es decir, a todos los blogueros que queramos cumplir. Entonces tienen un teléfono, un formulario de contacto y se puede acudir presencialmente. Y esta información la encontramos en agpd.es, Agencia Española de Protección de Datos. A continuación, cuando ya hemos hecho ese análisis y la evaluación, lo que tenemos que hacer es una adecuación interna a la normativa de protección de datos, que tiene fundamentalmente, desde el punto de vista documental, 3 documentos, que son importantes, luego hay más, pero estos son los 3 más importantes. El primero, tenemos que establecer en una especie como de guía de seguridad interna cuáles son las medidas que vamos a implementar nosotros para evitar ese riesgo o para mitigarlo. Es decir, vamos a cifrar los datos, vamos a mantener una copia de seguridad en remoto, cada cuánto tiempo cambiamos las contraseñas. En esa guía de seguridad interna establecemos esas pautas, esos pasos que tenemos que dar y que tenemos que mantener a lo largo del tiempo. A continuación, cuando ya tenemos ese documento, lo que tenemos que hacer es velar porque las empresas de fuera que vayan a tener acceso a nuestros datos cuiden esos datos igual que nosotros. Por ejemplo, un bloguero, vale, pues tiene todos los datos de los correos electrónicos, pero ¿en qué hosting lo tiene? ¿En un hosting que está a lo mejor en otro país, fuera del espacio económico europeo, que no vela por cuidar este tipo de datos? ¿O qué hace con estos datos? ¿Se lo envía a empresas que distribuyen correos electrónicos de tipo comercial por el mundo y se los vende a otras empresas? No, pues para evitar esto se establecen, además de contratos de prestación de servicio, se establecen contratos de encargado del tratamiento. Contratos de encargado del tratamiento. Dentro de estos nuevos contratos de encargado del tratamiento, totalmente nuevos, que tienen que ser firmados nuevos antes del 25 de mayo de 2018, bueno, pues dentro de estos contratos de encargado del tratamiento se tienen que establecer las medidas de seguridad físicas, lógicas y organizativas, incluidas la del personal, que se tienen que establecer por parte de este prestador de servicios para que yo pueda decir que he contado con los mejores, o por lo menos no con los mejores quizá, pero sí con empresas o con particulares que sean autónomos, que me permiten garantizar que yo velo por los datos personales incluso cuando salen de mi esfera de control. Así que habría que contar con un prestador, en el caso de los bloggers, con un prestador de servicios de hosting que realmente esté adecuado a esta normativa o que te demuestre que está haciendo todos los esfuerzos posibles por cumplir y ayudarte a cumplir. Esa es la adecuación a la protección de datos. ¿Y el delegado de protección de datos? El delegado de protección de datos es una nueva figura que se establece a través del reglamento. Es un
un señor, una señora, que tiene que estar dentro de la empresa, puede ser externo también, y que tiene que velar constantemente porque la empresa esté permanentemente adecuada. Tiene que comprobar y verificar que los contratos están en orden, que la gente esté formada dentro de la empresa, se exige formación, el empresario tiene que poder demostrar que ha formado en protección de datos a las personas que vayan a tratar datos de carácter personal. El delegado de protección de datos no todas las empresas tienen que tenerlo, únicamente 3 tipos de sujetos: administraciones públicas, aquellos sujetos que traten, por ejemplo, datos de carácter especial, como puede ser huellas dactilares o afiliaciones sindicales, o, por ejemplo, una persona que tenga que entregar sus datos sobre su orientación sexual o sobre su identidad política. Entonces, esos son datos de carácter especial y si se tratan asiduamente ese tipo de datos, hay que tener un delegado. Y otro tipo de sujetos que también requieren este tipo de datos son aquellos sujetos que tratan de forma continuada datos de carácter personal para hacer, por ejemplo, análisis de personalidad, que también los hay. Entonces, bueno, esto es por simplificar, porque otras empresas también pueden tener un delegado de protección de datos de forma voluntaria o porque el tipo de tratamiento que vayan a realizar lo exige de por sí. Bueno, ¿y las pymes y las micropymes? Veis que es una de las últimas preguntillas que he dejado ahí en la presentación. ¿Qué tienen que hacer? Porque esto supone un gasto económico. La Agencia Española de Protección de Datos cuenta con una página donde ofrece modelos de todos estos contratos de encargado del tratamiento, modelos el último de los documentos que os iba a decir, os he dicho 2 de los 3, que es el primero es el de la guía, el segundo es el contrato de encargado del tratamiento y el tercero, también la agencia ofrece una guía, es un documento para obtener los datos de las personas físicas, por ejemplo, su correo electrónico o su nombre y apellido, su teléfono. Bueno, pues también ofrece una guía para hacer la evaluación de impacto y además la agencia ofrece un teléfono de asistencia gratuita a aquellos sujetos que tienen que cumplir, también a los interesados, es decir, a las personas físicas. Vale, sobre este documento que os he dicho, el tercero, para obtener datos personales. Si yo tengo un blog y quiero que la gente publique comentarios, entonces yo soy responsable de velar por que esos datos se mantengan a salvo, que nadie me los manipule, me los sustraiga, me los robe, me los quite. Bueno, pues para poder hacer esa actividad de obtener datos personales, le tengo que decir a la gente quién soy. Tengo que decirle, en mi caso, yo soy Pablo Fernández Burgueño, voy a tratar tus datos únicamente para mantener tu comentario publicado. No se lo voy a ceder a nadie, los voy a mantener hasta que tú decidas que quieres borrarlo, porque hay que indicar durante cuánto tiempo se van a mantener esos datos ahí publicados o en mi poder. Se tienen que establecer otro tipo de elementos dentro de ese documento de obtención de información que también viene en ese documento o guía explicativa que ofrece de forma gratuita la Agencia Española de Protección de Datos. Así que excusas hay pocas para no cumplir, porque se ofrece todo incluso de forma gratuita. Quizá lo más interesante aquí es tener el conocimiento de que debes cumplirlo, porque hay mucha gente que lo desconoce y no sabe ni siquiera o no quiere dar el paso. Pero nosotros ya sí que tenemos esa información y queremos dar el paso. Vamos a suponer que sufrimos una intrusión. Alguien accede a nuestros ficheros, donde están todos los datos de carácter personal. Un fichero es un conjunto ordenado, organizado de datos de carácter personal. No tiene que ser un fichero informático, simplemente es datos personales de nuestros usuarios ordenados. Por ejemplo, un listado por orden de entrada, un log, por ejemplo. Bueno, pues, ¿qué pasa si alguien entra y me sustrae la información, me la manipula, hace algo con ella? Bueno, pues la primera de mis obligaciones es obtener información sobre esa intrusión para notificárselo a la Agencia Española de Protección de Datos en las 72 horas siguientes al momento en el que yo tengo conocimiento de esa intrusión, de que han entrado, han manipulado, han hecho algo con mi base de datos. Simplemente ver la base de datos mía, que yo tenía que mantenerla en secreto, porque es una de las cosas que se exige al responsable, eso ya es un tipo de intrusión. Así que notifico esta intrusión o la sustracción de datos o lo que ha sucedido a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de las 72 horas siguientes al momento en que conozco que ha tenido lugar. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, pues a continuación tengo que pechar con las consecuencias, que son las siguientes. La primera, repercusión mediática. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que dice esta norma es que si entran en mi servidor y me sustraen o simplemente ven datos de carácter personal, no tenían por qué verlos y yo he sido negligente a la hora de velar por esa custodia, lo que tengo que hacer es comunicar el hecho a los afectados. Tengo que comunicárselo. Por ejemplo, les tengo que enviar un correo diciendo, oye, que terceros han visto tu contraseña, te sugiero que cambies tu contraseña.
Así que es una de las cosas que tengo que hacer. Lo segundo, cuando ya he hecho la repercusión mediática, bueno, sí puedo hacerla, porque aún no vamos a pasar a la parte de indemnizaciones. ¿Qué pasa si no me puedo comunicar con esta gente? Lo que dice la norma es que te las apañes como puedas. Así que imaginad que no me puedo poner en contacto con la gente porque me han cifrado la base de datos, han, por ejemplo, roto todo el sistema de seguridad que tenía y me han manipulado la información o simplemente han borrado las bases de datos y no tengo una copia de seguridad. Bueno, pues si esto ha sucedido, tengo que publicar en un medio de comunicación lo sucedido, indicando este tipo de gente, usuarios, clientes míos, han sido afectados porque se ha afectado sus datos de carácter personal. Yo ya he tomado las medidas adecuadas y sugiero que estas personas que han sufrido la intrusión, que han sufrido las consecuencias de la intrusión hagan y tenemos que indicar qué deben hacer para que se mitigue el riesgo en relación con esas consecuencias para ellos. Y ahora sí que pasaríamos a la siguiente parte, indemnizaciones. Las indemnizaciones, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues si alguien se dirige a mí diciendo, oye, que yo te di mis datos personales creyendo que ibas a cumplir la normativa que hay en vigor y que ya se debe aplicar, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Esto nos lo pueden decir a partir del día 25 de mayo. Y dicen, pues si el Reglamento General de Protección de Datos, que tú, blogger, que tú, por ejemplo, una persona que tenga una página web, tanto de empresa como particular, donde diga cosas. Si tú no has velado por esa custodia de forma adecuada y mis datos han sido sustraídos, mi nombre, mis apellidos, mi número de teléfono, mi cuenta bancaria a lo mejor, o mi tarjeta de crédito, indemnízame por el daño objetivo que te pruebo. Así que habría que indemnizar a los afectados. Si nos lo piden, negociamos o nos llevan a los tribunales. Y por último, sanciones. Las sanciones siempre asustan un poco, aunque no se esperan grandes sanciones. Estamos hablando de unas sanciones en forma de multa de hasta 20 millones de euros, que parece mucho y es mucho, y en caso de empresas, hasta el 4% del negocio global anual de todo el año financiero anterior. Y se elegirá la cifra más elevada. ¿Qué es más alto para una empresa? ¿Para una empresa es más alto 20 millones, hasta 20 millones, o es más alto hasta el 4% del negocio global anual del año financiero anterior? Pues elige la más alta. Así que en el caso de las sanciones también es un aliciente más para cumplir. Habrá que tener un poco de cuidado. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tenemos ya toda esta información. Bueno, pues ya que tenemos la información, lo que hay que hacer es, lo primero, es ver cómo tienen bien hechas las cosas, páginas que dicen estar bien, adecuadas, por lo menos para tomar ahí una base, ¿no? Para fijarnos. Si no tenemos esa base, acudimos a agpd.es, a la Agencia Española de Protección de Datos, y usamos sus modelos, usamos sus documentos, nos hacemos nosotros mismos esa adecuación. Si tenemos dudas, llamamos a la propia agencia que nos ayude. Si no damos abasto porque es excesivo lo que tenemos o no queremos dedicar tiempo a esto, que también es una opción, bueno, pues si no queremos dedicar tiempo a esto, no tenemos dinero para ello, no queremos hacer nada, deleguémoslo. Deleguémoslo no a un despacho de abogados en el que solamente haya abogados, tampoco a una empresa de ingeniería informática, a una empresa que tenga las dos patas, que tenga abogados especializados en ciberseguridad e informáticos especializados en ciberseguridad, porque juntos sí que podrán dar este servicio. En determinadas ocasiones me habréis oído mencionar a los influencers. Bueno, pues resulta que ante la duda sobre si, por ejemplo, mi blog o mi cuenta en Twitter me hacía cumplir, o me obligaba, mejor dicho, a cumplir la normativa de protección de datos, se lo pregunté a la Agencia Española de Protección de Datos. Le dije, yo tengo que cumplir, es un blog personal, sin publicidad. Mi cuenta en Twitter, cuando se lo pregunté, no estaba verificada. Solo tengo en ese momento unos 3.000 seguidores que me siguen por las cosas que yo digo. Y la Agencia Española de Protección de Datos respondió diciendo, debido al tipo de seguidores que tienes, a la cantidad de seguidores que tienes y al tipo de mensaje que publicas, como lo que publicas, lo que haces con esos datos personales de los seguidores que tienes en tu blog o en tu cuenta en Twitter, como esos seguidores exceden de tu ámbito privado o familiar, sí tienes que cumplir toda la normativa de protección de datos. Así que si por el tipo de seguidores que tenéis o por la cantidad veis que excede a vuestro ámbito privado o familiar, también deberíais cumplir, o por lo menos tener la consciencia de que deberíais cumplir, hagáis después lo que hagáis, asumáis o no asumáis el riesgo de incumplir. Yo os animo a que cumpláis porque aquí tenéis una base de información y además tenéis, bueno, pues tenéis la información y la guía de la propia Agencia Española de Protección de Datos.
Con esto llegaríamos a la parte final. Bueno, ahí tenéis mis datos por si acaso queréis consultarme o preguntarme algo, pero la parte final en realidad es las dudas, está compuesta por las dudas, las preguntas que tengáis sobre lo que se ha dicho o sobre dudas en relación con asuntos que no he mencionado, que a lo mejor estaban ahí puestos, indicados en alguna de las slides. Así que abro el turno de preguntas, tanto para los que estáis aquí como para los que estáis viéndonos por streaming, y a los que nos veáis en diferido también podréis preguntar, o bien en comentarios o bien por correo electrónico. Dime, sí, hay una pregunta aquí. Un segundo, a lo mejor habría que dar un micro. Sí, perfecto. Si no te importa, lo digo para que se quede grabado y para que la gente lo escuche. Sí, buenas tardes. Mi pregunta tiene dos vertientes. La primera vertiente, si tú tienes una empresa y de esta empresa, por ejemplo, cuelga 2 páginas web corporativas y 3 tiendas online, ¿cómo se maneja esto? ¿Es la empresa que tiene que hacer las cosas o cada base de datos de cada actividad de marca lo tiene que hacer? La segunda pregunta es la segunda vez que voy a un evento de esto. Estuve la semana pasada con Sage, donde hubo ahí Jesús Calleja y todo eso, hablaron de esto. Y la tuya es más esclarecedora que la que vi la semana pasada en Sage ahí, bueno, pero me sigue muy académico en el sentido, es decir, vale, genial, pero ¿qué pasó de hoy mañana? De acuerdo, te respondo. Las empresas, las sociedades, los autónomos están obligados a proteger todas las bases de datos en relación con todos los datos y todos los tratamientos. Si estamos hablando de una empresa que tiene unas páginas corporativas y luego tiene blogs y luego tiene a lo mejor tiendas online aparte y luego tiene cuentas en Twitter, lo que debe hacer es proteger los datos en todos los flujos que existen, es decir, en el flujo de datos de la gente que compra en las tiendas o que hace consultas. El tipo de cumplimiento será diferente en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso de las tiendas, a lo mejor se le puede informar a los diferentes compradores de que se les va a informar sobre ofertas que se vayan a lanzar en el futuro, sobre los propios productos o servicios que ha comprado o sobre otros diferentes, obteniendo por medio de una casilla sin marcar y con un mensaje en positivo ese consentimiento. Así que el tipo de tratamiento diferenciado de cada una de las tiendas o páginas conlleva que la empresa tenga que hacer un tratamiento, o sea, un cumplimiento, tenga que adoptar un cumplimiento específico y personalizado para cada una de ellas. Lleva trabajo, así que lo mejor es contar con alguien especializado en ese caso concreto con tanta disparidad. La segunda pregunta tiene la... Si hay una segunda pregunta, a lo mejor necesita el micro. Gracias. La segunda pregunta era, como era muy académico la presentación y lo entendemos, pero ¿qué paso damos exactamente? ¿Recurrimos a una empresa tuya o lo hacemos nosotros viendo? Porque hay empresas que tienen limitación a nivel de coste y todo eso. ¿Qué paso van a dar a un blogger que no tiene a lo mejor recursos? ¿Qué paso tiene que dar para evitarle que le caiga el famoso 4% de multa, ¿no? Yo te animo no a que contrates directamente a ninguna empresa, ni siquiera a la mía. Te animo a que, primero, revises las presentaciones, intentes dar respuesta a todas las diferentes preguntas que he ido dando ahí. Y si después de haberlas intentado entender necesitas más apoyo, como blogger o como empresa, acudas a la propia Agencia Española de Protección de Datos, a los propios formularios. Y después de haber hecho ese intento por tu cuenta, porque una de las obligaciones para el empresario, para el bloguero, para el autónomo es formarse, después de haber cumplido con esa obligación de autoformarte, entonces si no eres capaz de llevar a cabo todo el cumplimiento por ti mismo, entonces ya sí, contrata a alguien. Busca una empresa que tenga abogados especializados en seguridad informática, en ciberseguridad y en protección de datos y a ingenieros. Y ahí encontrarás una muy buena solución. Espero haberte ayudado. Bueno, pues muchas gracias.